los atributos morales de Dios. Y estos son que Él es santo y puro, Él es justo, Él es misericordioso, compasivo, bondadoso, benevolente, es verdad y es amor. Dios es santo y puro. Cuando algo se dice que es santo es porque ha sido apartado para Dios. Y en el caso de Dios mismo, Él mismo está apartado para sí mismo. Y también es puro, y esto significa que no hay ningún tipo de corrupción ni de impureza en Él. Y en 1 Pedro 1, 15 y 16, en la versión Reina Valera, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí lo que está hablando es de la expectativa de Dios para nosotros. Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios porque hemos creído en Él para salvación, tenemos una expectativa sobre nosotros. Y esa expectativa es imitar a Dios, ser santos como Él es santo. También Dios es justo. Y ahí tenemos que entender que esa justicia tiene dos vías o dos posibilidades. La primera posibilidad es una justicia remunerativa. Y remunerativo se refiere a recompensar a los justos. ¿Por medio de qué? Por medio de galardones. ¿Y dónde va a ser esa recompensa? Aparte de vivir acá, en este mundo, una vida más quieta y reposadamente, cuando somos justos y somos correctos, también cuando estemos delante de Él en su presencia, en el tribunal de Cristo, que no es el tribunal donde se va a dictar condenación eterna para los incrédulos. No, este es un lugar donde todos los creyentes verdaderos, los que son hijos de Dios, se van a hacer presentes frente a Cristo y Él va a recompensar las obras que cada quien como creyente hizo mientras estaba vivo. Esa es una justicia remunerativa. Si confesamos nuestros pecados, dice en 1 Juan 1:9, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y también dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos, y esos todos, el contexto nos dice que todos a los que se refiere acá son los salvos. Y tampoco no son necesariamente todos los que asisten a una iglesia local, porque no todos los que asisten a una iglesia local son necesariamente salvos. Pero acá se refiere a todos los salvos. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Dios es justo en una forma remunerativa y en una forma retributiva. Y en esta retribución también dice en Apocalipsis 16:6, ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. También dice Apocalipsis 20:15, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Muchos han tratado de hacer de esto algo simbólico, no literal. Sin embargo, no hay ninguna razón para no creer que si Dios puso eso en su palabra, existe un castigo eterno. La maldad tiene consecuencias y esas consecuencias son graves para aquel que no ha creído porque son para condenación eterna. Dios retribuye y remunera. Eso significa, la justicia significa que le da a Dios a cada quien lo que le corresponde. Hizo mal, le toca castigo. Hizo bien, le toca galardón. Eso es justicia. También Dios es misericordioso, es compasivo, es bondadoso, es tierno, es benevolente, es benigno, y hay muchos otros atributos que dicen acerca de la bondad de Dios. En Salmo 86:15
Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios también es verdad. Dios no solo dice la verdad, y es cierto, Dios dice la verdad, pero Dios no solo dice la verdad, Él es la verdad personificada. Él es en esencia la verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando a una palabra se le agrega artículo como el camino, la verdad y la vida, convierte a esa verdad en única y convierte a la vida en única y el camino en único. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Él se está poniendo a sí mismo como la ruta exclusiva para llegar a Dios. Por lo tanto, Jesús, en ese sentido, es exclusivista. Dios es exclusivista, porque solo hay un camino, solo hay una ruta, y es Jesucristo. Dios también nos ama. Dios demuestra amor. Dios imparte amor, pero no solo eso. Dios es en esencia amor. Si yo quiero amar a mis semejantes, yo tengo que estar primero lleno del amor de Cristo. Primera Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que hemos visto los atributos naturales de Dios, que Él es en sí mismo, es único, es un ser personal, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, infinito, inmutable, no cambia. Pero también vimos los atributos ya morales de Dios. Él es santo, puro, justo, misericordioso, compasivo, bondadoso, benevolente. Él es verdad, Él es amor. Esos son atributos que conocemos por medio de la Biblia acerca de Dios. Por medio de sus nombres revelados en la Biblia, Dios revela también atributos. Muchos de los atributos que ya vimos vienen de los diferentes nombres que toma Dios en la Biblia. Y acá la estructura de esto está la transliteración a cómo se escucharía en español la palabra hebrea y el significado. Por ejemplo, Elohim. Elohim, ¿cómo se escribe? Significa Dios fuerte y poderoso. Y ahí hay dos textos donde podemos encontrar, si buscáramos en el texto hebreo, encontraríamos exactamente esa palabra, Elohim. Y su significado es Dios fuerte y poderoso. No significa también que solamente en esos dos textos en la Biblia aparezca esa palabra. Hay muchos más, son solo dos ejemplos. Así como Dios es fuerte y poderoso, Dios es maestro y señor, y eso es Adonai. También Dios es un Dios altísimo, eso es Elión, se escribe Elión. También el Roy o el Roí, el Dios que me ve, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo observa. Eso habla sobre la omnipresencia de Dios. No importa dónde esté yo, en el fondo del mar, en las profundidades de una caverna, Dios me ve. Yo no me puedo esconder de Dios. Dios El Shaddai es el Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso, El Shaddai. El Olam es el Dios eterno. Y estos son nombres de Dios que me revelan a mí como ser humano atributos, cualidades de Dios. Hay un nombre muy especial y a ese nombre, que es el nombre más sagrado de Dios, se le conoce como el tetragramatón o tetragramatón y está compuesto de 4 consonantes. Esta palabra es muy interesante porque cuando los judíos masoretas se dieron cuenta que a los judíos ya les costaba recordar las vocales y entonces se les estaba haciendo ya difícil poder leer el Antiguo Testamento
sin que tuviera vocales, decidieron escribirle vocales a todas las consonantes del Antiguo Testamento, menos a una palabra, al tetragramatón, que es la palabra, el nombre más sagrado de Dios. Así que hoy con nosotros no llegó qué vocales le agregaban a esas consonantes. Por lo tanto, hoy en día hay un gran debate de cuál es el nombre más sagrado de Dios. ¿Cómo se diría en español el nombre más sagrado de Dios? Y depende qué vocales se le agreguen. Puede ser Yahweh, Yahvé, o puede ser Jehová, pero certeza total no hay. Y lo importante es que son 5.410 veces que aparece en el Antiguo Testamento el nombre más sagrado de Dios sin vocales. Muchas personas han hecho un gran debate por esto, que Jehová es el verdadero nombre, que Yahweh es el verdadero nombre, que Yahvé es el verdadero nombre. Y realmente no hay por qué debatir por eso, porque nadie sabe con certeza cómo se decía el nombre más sagrado de Dios, porque ni siquiera los judíos lo mencionaban. Ellos no mencionaban el nombre más sagrado de Dios. Escribían las consonantes, pero no lo decían. Ellos siempre cambiaban el nombre de Dios por otro nombre, como Adonai. Sustituían por respeto. Era tal su respeto al nombre más sagrado de Dios que no se atrevían a decirlo. Tenían temor de decirlo. En las 3 secciones que componen la Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento judío, que también es el mismo Antiguo Testamento nuestro, esta es la frecuencia con la que aparece el tetragramatón, 1419 veces en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. De ahí 2.696 veces en los profetas, 1.295 veces en las escrituras, o en los escritos, o en Ketubim. Esta es una gráfica muy interesante que nos enseña la frecuencia de aparición del tetragramatón. No vale la pena debatir por cosas como esta. Pero lo que sí es que son puntos muy interesantes históricos de que no nos haya llegado las vocales de este nombre tan importante y que aparece tantas veces en la Biblia. Se cree, pero esta es por los estudios que se han hecho, que Yahweh sería la mejor versión en español, pero igual no hay certeza total. Hay nombres compuestos de Dios que usan otra palabra más el tetragramatón. Y por ejemplo, solamente el tetragramatón, Yahweh o Jehová o Yahvé, Yahvé significa el que tiene vida en sí mismo, el yo soy, el que tiene vida. Yo soy el que soy, como le dijo Dios a Moisés. Ahí estaba usando el tetragramatón. Yo soy el que tiene vida en sí mismo, yo soy el que soy. Pero hay más nombres combinados. Aquí estoy usando la palabra Jehová. Jehová Jireh, Él proveerá. Jehová Rafa, Él es mi sanador. Jehová Nisi, Él es mi estandarte. Jehová Shalom, Él es paz. Jehová Ra, Él es mi pastor. Jehová Sideknu, Él es nuestra justicia. Jehová Sama, Él está presente. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Jehová Kadesh, Él santifica. Estos son ejemplos de los nombres de Dios combinados. Tanto estos como estos otros que vimos son nombres combinados de Dios. Y nos dicen atributos. Él es proveedor, Él es mi sanador, Él es mi estandarte, Él es mi paz, Él es mi pastor, Él es mi justicia. Estamos en manos de un Dios lleno de atributos, lleno de cualidades, lleno de capacidades. Es todopoderoso. Estamos en buenas manos. Y si tenemos una relación personal con Él, Él nos ama, Él nos cuida y Él vela por nosotros. Y de la misma manera también, como lo haría un buen padre, cuando el hijo se porta mal,
pues Dios también corrige. Dios también corrige y a veces disciplina. Y la disciplina de Dios a veces también es fuerte, es dura, pero muchas veces nosotros la merecemos porque nos hemos portado mal. Yo quiero tocar un tema que es un tema que muchos cristianos eluden tocar, porque es una pregunta difícil, es la principal pregunta que cualquier ateo le hace a un cristiano, pensando que con esta pregunta lo va a arrinconar y lo va a desarmar de argumentos. Y es el problema del mal. Es un dilema, dice el problema del mal. Si Dios es tan bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? Ese problema, ese dilema del mal, tendría una contraparte que en justicia, el creyente verdadero podría preguntarle también al ateo y le endosaría también una gran responsabilidad de buscar una respuesta. Y es el problema del bien. Si Dios no existe, esa es una pregunta que yo podría responderle a alguien que me hace una pregunta así. Si Dios no existe y todo es solo materia, materia insensible, ¿por qué existe el bien? ¿De dónde sacó el ser humano el concepto del bien y del mal? ¿De dónde lo sacó si venimos solamente de materia? Ese es un gran dilema también. Es como devolver la tarea de investigación al que me hace esa pregunta. Y eso sería lo justo, que ambos nos pongamos a investigar ese dilema. Pero ese dilema no es nuevo. Ese dilema existe ya desde hace muchos años, 3 siglos antes de que Cristo naciera. Ya había un filósofo griego, Epicúreo, que estuvo elucubrando y pensando alrededor de ese dilema. Y él escribió algo que llegó hasta nuestros tiempos y dice, o bien los dioses pueden quitar el mal del mundo y no quieren, ahí está diciendo dioses porque él era un politeísta, ¿verdad? Él creía en muchos dioses, pero dice, o bien los dioses pueden quitar el mal del mundo y no quieren, o estando dispuestos a ello, no pueden. O bien, ni quieren ni pueden. O en último término, tienen capacidad para hacerlo y están dispuestos. Esa es la premisa inicial. Y entonces pasa a lo siguiente. Si tienen voluntad de eliminar el mal y no pueden, o sea, quieren pero no pueden, entonces no son omnipotentes los dioses. Si pueden, pero no quieren, entonces no son benevolentes. Si no quieren ni pueden, entonces no son ni omnipotentes ni benevolentes. Y por último, si a la vez tienen la capacidad para ello, para hacerlo, y están dispuestos a aniquilar el mal, ¿cómo es que el mal existe? Él no respondió la pregunta, él solo la dejó planteada 3 siglos antes de Cristo. Y con una pregunta tan vieja, porque ya lleva muchos años, muchos creyentes tambalean. Y por eso yo quería tocar, ¿tiene relación con el tema de Dios, con la omnipotencia y con los atributos morales de Dios esta pregunta? Pero esta pregunta tiene problemas. Esta pregunta incluye dos conceptos falsos. Y eso quiero que lo veamos, porque antes de responder una pregunta, uno debería entender qué hay detrás de la pregunta y la estructura de la pregunta y la validez de la pregunta. Pero tiene dos conceptos falsos. El primero, ignora que la bondad de Dios está ligada a la justicia. Y ya vimos, hoy vimos que la justicia de Dios es darle a cada quien lo que a cada quien le corresponde. Entonces, Dios no solo es un Dios bondadoso, es justo y también es un Dios soberano. Él no hace lo que yo le diga que haga. Él es soberano, Él hace su voluntad. Y yo sé que si yo soy su hijo, su soberanía la va a usar Él para hacer su voluntad, pero su voluntad para mí, que soy su hijo, es buena, agradable y perfecta. Pero bondad no equivale a tolerancia.
Y aquí en esta pregunta está metido el concepto falso de que bondad equivale a tolerancia, de que bondad es aceptar todo como bueno, todo como válido. Ese es el primer concepto falso que está metido dentro de la pregunta. El segundo concepto falso es que esta pregunta ignora que el mal no solo causa sufrimiento, porque lo que está atrás del mal acá es sufrimiento. ¿Por qué existe el sufrimiento? Porque todos los ejemplos que ponen sobre por qué existe el mal es por qué hay enfermedad, por qué esto, por qué la gente muere, por qué. Todo se refiere al sufrimiento. Pero esta pregunta ignora que el mal no solo causa sufrimiento, el mal también causa placer. Muchas cosas malas causan un intenso placer, a veces por corto tiempo y a veces con consecuencias. Pero el mal también causa placer. Y también esta pregunta ignora que el mal viene del pecado. El mal viene del pecado, porque por medio del pecado fue que se introdujo todo el sufrimiento a la humanidad. No existía el sufrimiento. El pecado es un tema resuelto por Dios. El pecado ya no es un tema que esté pendiente de solución. Ya Dios lo resolvió por medio de la sangre de Jesucristo. Y hay sufrimiento. Eso no lo contempla esta pregunta. Hay sufrimiento que fortalece el carácter y hace crecer en madurez. Tres respuestas para esta pregunta. Y podrían haber más, pero vamos a enfocarnos en tres respuestas a esta pregunta. La primera respuesta es que Dios estableció leyes naturales que rigen su creación y estas pueden provocar dolor. Voy a poner un ejemplo. La gravedad. Si yo me paro en la parte alta de unas gradas, unas escaleras, y doy un mal paso, yo voy a terminar hasta abajo de las gradas o de la escalera. Pero, ¿es eso maldad de Dios? Porque ahí lo que pasó es que yo tuve un descuido y las leyes gravitacionales, en este caso, mi masa afectada por la ley de la gravitación, hizo que yo fuera a colisionar hasta abajo, al piso, al suelo. Pero eso son leyes. La misma gravitación es la que permite que cuando la luna pasa encima del mar, hay marea alta. Cuando la luna se aleja el área donde yo estoy en el mar, la marea baja. Eso crea corrientes. Eso es importante para la vida en el mar. También es la misma gravitación universal la que permite que la luna circule alrededor de la Tierra, que la Tierra circule alrededor del Sol y no vaya viajando por el espacio, que mantenga una distancia contra el Sol. Todo eso, esas leyes de gravitación permiten la vida y solo estamos hablando de un ejemplo, la gravitación, que causa dolor. Una herramienta que dejen caer de arriba encima de mí, me va a caer a mí. ¿Por qué? La gravitación la trae directo a mi cabeza. Y si yo no tengo casco, me voy a lastimar. Entonces hay leyes y las leyes introducen orden en la creación. Eliminar este tipo de sufrimiento es pedir que Dios anule las leyes que hacen coherente la creación, que hacen sostenible la vida, que hacen sostenible el orden. Si Dios eliminara todas las leyes naturales, empieza el caos de inmediato y se acaba la vida muy pronto, muy, muy pronto. Así que Dios no puede quitar lo que Él mismo creó para poner orden. Y esas leyes pueden causar dolor. Por otro lado, en la segunda respuesta, Dios le dio al ser humano libre albedrío. Ese quiere decir, Dios le dio al ser humano la capacidad de elegir entre el bien y el mal. ¿Por qué le dio eso? Porque Dios lo hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y Dios es un ser que puede tomar decisiones. Y Él quería darle a su ser humano, a su creación, a lo mejor de su creación,
le quería dar uno de sus atributos, porque lo estaba haciendo a su imagen y semejanza. Así como le dio creatividad, que no tiene el resto de la creación, pero sí la tiene el ser humano para transformar la materia, le dio también la capacidad de elegir, el libre albedrío. Y mucho sufrimiento en la humanidad viene por ejercitar ese libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa? Si para resolver esta pregunta dijéramos, Dios debería eliminar el sufrimiento, eso significaría entonces que Dios anule la libertad humana. Y eso sí ya no le gusta a la gente, ¿verdad? Que deje el ser humano de poder tomar decisiones. Que deje de tomar decisiones, eso ya no les gusta. Pero eso sería necesario para que el sufrimiento que viene como ejercicio de libre albedrío se acabara. Segunda respuesta. Tercera respuesta. Dios no hace absurdos. Si bien Dios es todopoderoso, y eso ya lo vimos, Él puede hacer lo que puede ser hecho. Aunque Dios sea todopoderoso, Él no puede hacer lo que no puede ser hecho. Y vamos a poner acá dos ejemplos. ¿Puede existir el bien sin que exista el mal? No. No puede existir el bien sin que exista el mal. Porque lo que revela al bien es el mal. Lo que distingue al bien es la existencia del mal. Pero por otro lado, algo más claro para entender. No puede existir libertad para el ser humano sin el derecho a elegir. ¿Quieres que desaparezca el mal producto de las malas decisiones del ser humano? Quitémosle al ser humano la libertad de elegir, pero que el ser humano siga siendo un ente libre. Eso es un absurdo. Libertad sin el derecho a elegir no existe. Es imposible. Ni siquiera Dios puede hacer libertad sin derecho a elegir. Es absurdo y Dios no hace absurdos. Así que eliminar el mal, dejando intacta la libertad del ser humano, eliminar el mal, dejando intacta la libertad del ser humano, es pedir que Dios haga algo absurdo. Y Dios no hace cosas absurdas. Mi Dios no hace cosas absurdas. Así que aparte de devolverle a quien me haga una pregunta así, una tarea de investigación, yo tengo acá tres respuestas que me pueden ayudar mucho en ese supuesto dilema del mal. Pero ¿qué dice la Biblia? Me importa mucho la argumentación, sí, muy interesante la argumentación, a veces filosófica, pero me interesa más qué dice la Biblia, qué propósito tiene la Biblia para todo esto. Y dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué más dice? En Deuteronomio 29:29. Dice, lo secreto, o sea, lo que yo no entiendo, lo que no ha sido revelado a mí, Dios sí lo sabe. Dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Dios ha revelado lo que Él sabe que a nosotros nos interesaría o nos convendría saber. Quedémonos con eso. Y lo secreto, dejémoselo a Dios. Él hará. Él cumplirá. Él no cambia. Si lo dijo, lo hará. Él no muta, no cambia. Santiago 1:2-4. Considérense muy dichosos. ¡Wow! Muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que en la metodología didáctica de Dios, podría decir ahí, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Otra versión dice paciencia.
Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. O sea que la prueba es la que va modelando poco a poco, mi carácter, mi conducta, mi dominio propio, mi capacidad de hacer la voluntad de Dios y de que la carne, el deseo que hay en mí por hacer el mal, no prevalezca. ¿Quién obra ese perfeccionamiento en mi ser? Es el Espíritu Santo y utilizando como medio la prueba. Dice, para que seáis perfectos e íntegros, sin que les falte nada. La prueba es un medio de perfeccionamiento para el ser humano. La prueba para nosotros en la vida significaría algo fuerte, algo difícil, algo trabajoso, algo molesto en algunos momentos y sufrir en otros momentos. Pero al final, en el creyente verdadero, que ha entendido la voluntad de Dios, obrará para bien. Cuando ya seamos maduros, vamos a poder pensar siempre antes de abrir la boca. Y no abrir la boca, decir lo que se nos ocurrió y después pensar las consecuencias de lo que dijimos. Pero ¿cómo llegamos a esa posición? No es así nomás. No es de primas a primeras. Yo soy capaz de refrenar mi lengua, pensar, analizar, modelar en mi cabeza las posibles consecuencias de mis palabras si las dijera y decir, no las digo, no conviene. ¿Cómo puedo contener el ímpetu de mi deseo de hacer lo malo? De mi deseo de sentir placer producto de hacer lo malo. Eso se requiere perfección, se requiere carácter y el carácter se forma. ¿Qué más dice? Depositen en Él toda ansiedad, porque Él, Dios, cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Al descuidado, al negligente. Pero ustedes resístanlo. Tienen las herramientas para defenderse, para resistir. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Sufrir una enfermedad, en todo el mundo los creyentes sufren enfermedad. Sufrir una pérdida, en todo el mundo los creyentes verdaderos sufren pérdidas de seres muy amados. Pero, ¿qué es el mensaje de Dios para nosotros? Aparte de que el sufrimiento me puede conducir a la perfección, también toda la ansiedad. Y ansiedad significa ese desasosiego que hay en mi ser por la incertidumbre de lo que viene. Esa es ansiedad. Esa angustia por la incertidumbre de lo que viene. El no tener certeza de lo que viene. Eso crea ansiedad. Y dice, tomen esa ansiedad y depositen la ansiedad en Dios. Él cuidará de ustedes. Y ustedes, tranquilos, soporten el sufrimiento, resistan al enemigo, porque al final hay un final feliz. Primera Pedro 5, 7 al 11 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, es lo que está diciendo, que los llamó a salvación cuando ustedes creyeron en Cristo como su Salvador, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Ahí podemos ver un efecto positivo del sufrimiento. Por lo tanto, el creyente verdadero no teme el sufrimiento, ni lo ve como maldad de Dios. Lo ve como útil, lo ve como valioso. A Él, o sea, a Dios, sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. En ese mundo que no conoce a Dios hay muchas posiciones filosóficas.
Y aquí lo que estoy haciendo es, lo que voy a hacer es un breve resumen de esas posiciones. Por ejemplo, el ateísmo cree firmemente y cree dogmáticamente, sin pruebas, que no hay fundamento para creer en la existencia de Dios. Niega también el hecho de la inteligencia, niega la conciencia, niega la moralidad, la sensibilidad y la voluntad humana, niega la posibilidad de que el ser humano entienda la diferencia entre el bien y el mal y niega las consecuencias de la maldad. Todo eso es lo que cree el ateísmo. Por otro lado está el agnosticismo. Ellos creen que el hombre no tiene o no puede tener suficiente base para afirmar o negar la existencia de Dios. Esto debido a las serias limitaciones en su inteligencia o que la evidencia no es suficientemente sólida. Para ellos la Biblia no es evidencia sólida. Entonces dicen, pues, ni puedo creer ni puedo no creer. Son totalmente ambiguos. No puedo darle la razón al ateo, ni puedo darle la razón al creyente verdadero. No, porque para mí no hay suficiente base. Entonces, ni uno ni otro. Está el evolucionista ateísta y está el evolucionismo teísta. Ambos están mal. El evolucionismo ateísta cree que todo lo que existe se ha desarrollado y perfeccionado a partir de un origen inorgánico y simple. Cree que el mecanismo ha sido la selección natural o la supervivencia del más apto. ¿Y qué gran problema tienen ahora los evolucionistas? Porque hay demasiadas preguntas que no tienen respuesta. Y cuando se planteó esta teoría hace mucho tiempo, pues había la expectativa de que con el tiempo la excavación paleontológica iba a darle la razón. Sin embargo, han pasado ya más de 150 años de este postulado y toda la excavación paleontológica ya clasificada y ya ordenada demuestra, por ejemplo, que no hay ninguna serie de transición ósea, o sea, huesos, fósiles, que demuestren transición de una especie a otra especie. Pero el evolucionista ateísta se aferra a eso. ¿Saben por qué? ¿Por qué se aferra a eso? Porque si le quitamos eso, no le queda nada. Lo único que le quedaría es irse a la otra opción. Y la otra opción es que hay un creador. Pero eso no le gusta. Eso sí no quiere oír. Y vamos a ver al final por qué no quiere oír eso. Ahora, existe otra posición, el evolucionismo teísta. Ese es causado por cristianos que temerosos a enfrentar, ha decidido negociar. Déjenme a mí que Dios creó lo básico y la evolución perfeccionó todo. Eso no se vale, no es necesario. Nosotros no tenemos por qué negociar con el incrédulo cosas que no son negociables. Entonces, el evolucionismo teísta es una negociación de cosas fundamentales con los ateístas. Y ni siquiera los ateístas puros los aceptan. De todos modos, los descartan. Entonces, no tuvo ni siquiera un buen fin el negociar esa parte. Hay otras posiciones, como el materialismo. Cree que lo único que existe son las sustancias materiales. Conciencia, pensamientos, sensaciones, sentimientos. Ellos los entienden como variaciones de sustancias materiales, como reacciones químicas nada más. Y niegan todo lo inmaterial. Estas son posiciones de seres humanos que no reconocen a Dios. Por otro lado están los politeístas. Creen en la existencia de más de un Dios o más de una deidad. Y mucho de ese politeísmo se ha venido filtrando a Occidente. Mucho se ha filtrado y se le ha dado la puerta abierta para entrar. ¿Por qué?
Porque mucha gente está llevada por todo viento de doctrina y no tiene ni siquiera sólida su posición. Así que han permitido que todo esto entre. ¿Qué más? Está el idealismo, cree que lo real es el concepto ideal, mientras que el realismo cree que lo real es lo físico. Son dos posiciones totalmente diferentes una de la otra. Por otro lado, el panteísmo cree que todo es Dios. Esta lámpara es Dios, esta computadora es Dios, esta mesa es Dios, el piso es Dios, un árbol es Dios. Es otra forma de pensar. El hinduismo va por esa línea. Confunde al creador con su creación y asume que la materia es eterna y elimina todos los atributos esenciales de Dios, como la personalidad, la sensibilidad, el intelecto, la voluntad. Todo eso los elimina. Tenemos el deísmo y el positivismo. El deísmo creen que Dios es infinito, Dios es santo, Dios es creador, pero que después de haber creado todo, lo abandonó a su suerte. Entonces es ese concepto del reloj sin relojero. El relojero se fue y dejó el reloj ahí, funcionando. Eso es lo que cree el deísta. Dios abandonó a su creación. Rechazan la Biblia. ¿Qué podemos decir? Si alguien rechaza la palabra inspirada de Dios, la voluntad de Dios, no va a poder saber muchos atributos de Dios porque está rechazando la fuente de información para conocer a Dios. A ese Dios que sí creó, pero que aún sigue a tanto de su creación y ama a su creación. El positivismo cree que lo único que el hombre puede conocer es lo que puede probar o explicar. Las cosas que no se pueden observar o no se pueden sentir, no existen. Niega cualquier cosa que no sea material. Niega el amor porque no se puede poner en un microscopio. Lo niega. Hay muchas posiciones filosóficas, muchas. Pero hay algo que debemos dejar bien claro. Lo crea o no lo crea el ser humano, Dios existe. La existencia de Dios no se la doy yo. Dios no existe porque yo crea que Él existe. Si no, inmediatamente deja de existir si yo dejo de creer que Él existe. No es así. Lo crea o no lo crea el ser humano, Dios existe. No solo existe. Y ese es el gran problema para el ateo y para todas las posiciones filosóficas que no creen en Dios. No solo existe, sino que ha hablado. Está su palabra y lo que ha hablado es importante. Si yo reconozco que Él existe, tengo que reconocer que ha hablado. Y entonces, si Él ha hablado ya, yo tengo dos opciones nada más. O lo acepto o lo rechazo. Si lo acepto, tengo garantizada vida eterna con Él y su cuidado permanente. Pero si lo rechazo, entonces es el ejercicio libre de mi libre albedrío, el rechazarlo. Si lo rechazo, entonces rechazarlo tiene consecuencias eternas. Y saben una cosa, el tiempo está pasando y cada momento puede ser mi último momento. Puedes tomar esa decisión de una vez y yo te invito a que la hagas. Así que el Señor los bendiga. Con esto hemos tratado de abarcar todos los temas que podemos abarcar en un periodo tan corto acerca de quién es Dios y cuáles son sus atributos y sus nombres y qué es lo que Él espera del ser humano. Y espero que hayamos cubierto la mayoría de las dudas. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel con nosotros, porque tú nos amas, porque tú nos conoces, porque tú eres poderoso, porque tú no cambias, porque tú todo lo sabes, porque tú todo lo ves. Y yo te pido que todos aquellos que aún no te conocen en una forma personal, que tu Espíritu, Señor, les hable a sus corazones, para que ahorita que están
con vida y que pueden tomar decisiones, la tomen, sabiendo que sus decisiones tienen consecuencias eternas. Gracias te damos y te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.